36 y ahora tenemos un enlace vía Zoom para hablar sobre secuelas de COVID, pero esta vez vamos a hablar sobre secuelas de COVID en oído y en garganta. ¿Hay secuelas? ¿No hay secuelas? ¿Esto significa un COVID más prolongado? ¿Cómo se habla en otro tipo de, otros tipos de especialistas? Nos lo han dicho. Bueno, estamos hoy día con el doctor Jesús Isla, que es otorrino laringólogo de la Clínica Javier Prado para hablar sobre este tema. Doctor Isla, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias. Bien, sí. Eh, Lo estamos escuchando muy bajo, doctor. ¿Podría hablarnos un poquito más alto? pues, ¿Ahí me escucha mejor? Sí, mucho mejor. Bien, Sí, doctor, ¿hay secuelas de COVID entonces en oído y garganta? sí, justamente, bueno, en realidad el COVID pues ahora está muy frecuente y en realidad es lo que más se ve ahora en la consulta. En realidad las secuelas post-COVID son pues variadas, ¿no? Seguramente en otras oportunidades han escuchado, existe alrededor de 55 secuelas a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Desde problemas psiquiátricos hasta pues problemas en la piel. Ujú, En realidad, lo que nos viene a nosotros, pues, son generalmente síntomas que quedan, ¿no? Que algunos pacientes piensan que todavía persisten con COVID ujú. y, en realidad, pues, son parte de las secuelas de esto. Entonces, bueno, el síndrome post-COVID ya es una entidad ya definida con un código específico y son una persistencia de estos síntomas por más de 4 semanas. Entonces, Pero en ¿cuáles son general, los la mayor. síntomas en oído? Sí, justamente, ¿no? Entonces, la mayoría de estos síntomas son problemas en el oído. Primero, vamos a hablar de un zumbido que es persistente, que es lo que más se ha visto que está, digamos, más asociado A COVID, a un problema de COVID. pero esto durante el COVID también, o sea, durante el COVID también se presenta. Sí, se ha visto casos que también se puede presentar durante el COVID mismo, Ya. durante la infección, y luego de eso queda, digamos, el zumbido persistentemente. Un Ahora, zumbido. un zumbido, un acúfeno o un tinnitus, que es el nombre, digamos, es correcto. ¿Qué es la sensación como cuando a uno le entra agua? La señal cuando uno le entra agua es como un oído tapado, como que Sí, tuvieras algo dentro de la oreja. No, sí. el tinnitus es una bulla, es como que estuviera sonando una campanita todo el tiempo. Algunos Ya, pacientes lo describen como que hay una radio mal sintonizada ya, o la televisión, una interferencia, ya, ok. ¿no? Entonces, esto se da en realidad por, pues, problemas generalmente de daño en el nervio del oído. Ya. Entonces, así como hay muchas otras enfermedades virales que pueden afectar el oído, Ujú. bueno, por ejemplo, las paperas, el sarampión, eso pueden producir, por ejemplo, en las personas este zumbido o un daño en el nervio del oído. Igual Ujú. se está asociando que el COVID también podría tener un rol en esto. O sea, ahorita no es que haya un estudio de casos y controles que específicamente nos diga que sí, es causa-efecto, pero está bastante asociado. Entonces hay estudios que nos dicen que es muy probable que este virus, al igual que como los otros que mencionamos, pueda estar dañando Ya, y también entonces el nervio del oído. después de que uno pasa por el virus, se queda esa molestia en el oído y puede quedarse ¿cuánto tiempo? Ya igual, como le digo, ¿no? O sea, como es un daño del nervio del oído, entonces ya nosotros trataríamos como justamente, ¿no? Como cualquier enfermedad que daña el oído. Entonces, Ujú. generalmente puede quedarse, en algunos pacientes puede quedarse pues hasta un año, hasta 2 años, o algunos toda la vida incluso. Entonces, por eso es que ya nosotros comenzamos a dar tratamiento de otro tipo, ¿no? Como irrigadores, por ejemplo, del sistema nervioso central para poder mejorar ese funcionamiento de ese nervio. Ya, y en el caso de de la garganta, bueno, se ha visto, sobre todo en estas últimas cepas, en estas últimas variantes, mucha carraspera, mucho problema de tos. Antes era una tos seca, ahora también más asociada a la flema, pero ¿qué secuelas está teniendo estos síntomas? Ya, bueno, nosotros, como sabemos, pues cuando nos da COVID, la mayoría de virus y la mayoría de la inflamación se dan a nivel de la nariz y la garganta. Entonces, por eso es que nosotros, para detectar el COVID, hacemos un hisopado nasofaríngeo. Entonces, Mm, porque ahí, digamos, hay una mayor carga viral. Entonces, este virus también produce una gran inflamación a nivel de la garganta. Durante la infección misma hay dolor, hay problemas, pues, para de esa carraspera que está mencionando,
sobre todo en las nuevas variantes que han mencionado, pero después de que ya pasa la infección, también en algunos pacientes quedan con un dolor persistente. En algunos pacientes, sobre todo donde hay más secuelas en general a nivel de la garganta, es pacientes que han estado intubados. Los pacientes que han estado en la UCI, estos pacientes generalmente tienen mayor daño a nivel de la garganta y de la laringe. Pero eso es ¿Por qué? Porque, por un bueno, daño físico de la entubada. exacto, pero a diferencia de otros problemas que también se llegan a intubar, estos pacientes, como a nivel de, en realidad de todo, a nivel pulmonar, por ejemplo, ¿por qué se hace un daño tan extenso? Es porque los pacientes con COVID tienen un estadio inflamatorio muy intenso, ¿no? Entonces, a diferencia de otras enfermedades que requieren intubación, esta intubación por COVID generalmente pues da un poco más de inflamación. Entonces, a los pacientes a veces quedan con un poco de disfagia, se llama dificultad para pasar la comida, dificultad para tragar la comida, disfonía, que es un problema de ronquera de la voz, que queda la voz alterada, pero sobre todo la disfagia, digamos, es importante porque nos va a alterar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, un paciente que ha salido de COVID, que ha salido de la UCI, puede quedar con un problema para deglutir la comida. Entonces esto se debe pues a una alteración en la coordinación de la musculatura de la faringe, y por ende no pasan bien. Entonces esto puede conllevar a una desnutrición, incluso digamos algo más importante sería que esto, el no poder coordinar bien la alimentación con la respiración, hace que la comida pueda pasar a las vías respiratorias y eso también producir una neumonía aspirativa, se llama una neumonía por comida que se está metiendo a la vía respiratoria, ¿no? Entonces, digamos, estas son las secuelas, digamos, lo más grave que puede pasar por un problema de disfagia en un paciente. Pero eso se tiene que solucionar en el corto plazo para justamente que no pase lo que usted nos está mencionando, ¿no? ¿Eso es a través de medicamento o a través de rehabilitación? Lo primero que nosotros debemos hacer es hacer un adecuado diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en la clínica, ¿qué hacemos? Hacemos unos exámenes especiales de la garganta. Una laringoscopía se llama, o hay una nasolaringoscopía que nos ve, digamos, cómo está la laringe, cómo ha quedado después del proceso, y vemos, por ejemplo, si es un problema a nivel, a veces queda paralizada una parte de la laringe y no hay una adecuada deglución. Entonces, se hace primero exámenes de acuerdo a lo que encontremos. Por ejemplo, a veces quedan pacientes con algunas lesiones, entonces a veces algunos pueden llegar hasta una cirugía, o algunos solamente necesitan rehabilitación. Ahora, dependiendo de los síntomas que tengan, también podríamos dar otro tipo de medicamentos como para disminuir pues las molestias de la carraspera, del dolor, etcétera, ¿no? Pero va a depender bastante de qué cosa es lo que diagnostiquemos. Bien, ¿y podemos hacer una diferencia en esta época de cambio de clima? Por ejemplo, justamente estábamos comentando que el calor muy intenso está disminuyendo, estamos comenzando a sentir por las noches un poco del otoño. ¿Se puede hacer una diferencia entre algunos virus o algunas molestias que puede haber por la estación o por otras causas que no sea el COVID? En cuestión de síntomas, ¿se puede hacer una diferenciación o usted cree que la gente, si es que siente algún tipo de molestia en la garganta, en los oídos, si siente algún tipo de molestia de dolor de cabeza y demás, como una infección, tiene que asumir que tiene COVID? Lo que pasa es que ahorita estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, cualquier paciente que llegue con síntomas gripales, ¿no? Que antes quizás venían y simplemente, bueno, es una gripe y damos otro tratamiento. Entonces, sin embargo, ahora es difícil diferenciar porque el COVID empieza tal cual como una gripe, ¿no? Tal cual como esto de por el frío y que sí, de repente me expuse y ya estoy así. Entonces, empieza tal cual. Entonces, es muy difícil en realidad diferenciarlo. Entonces, yo lo que generalmente hago con los pacientes y que de repente para que no se asusten tampoco es, bueno, señor, ¿sabe qué? Parece que no es COVID, pero igual tiene que cuidarse el distanciamiento, hay que evitar pues estar en contacto con la familia porque es probable, o sea, dentro de esta pandemia cualquiera puede ser los síntomas del COVID, ¿no? Entonces, como que para que tengan un poco de cuidado básicamente. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, con especialistas, odontólogos que están recomendando el uso de ciertos enjuagues bucales para disminuir
la carga viral. ¿Usted también o ustedes dentro de su especialidad han visto si en verdad esto disminuye la carga viral en esta zona de nariz y garganta? Claro, lo que pasa es que estos antisépticos pueden ayudar bastante a disminuir la carga viral a ese nivel, ¿no? Pero lo que también les digo, o sea, no quiere decir que eso ya haga que tú no contagies, ¿no? Si, por ejemplo, uno tiene la infección y, digamos, si bien es cierto, está más en nariz y garganta, pero no es el único lugar, ¿no? Generalmente están en las secreciones respiratorias. Entonces, nosotros todo el tiempo estamos respirando. Entonces, todo el tiempo, digamos, estamos expeliendo secreciones desde los pulmones. Entonces, el enjuagatorio, digamos, limpia en ese momento, ¿no? En ese instante, pero no quiere decir que eso, digamos, hace que ya este paciente no contagie, ¿no? Lamentablemente es momentáneo estos enjuagatorios. Y si bien es cierto, los odontólogos lo hacen porque de todas maneras ellos están dentro, en el mismo lugar ahí trabajando, entonces tienen que tener una forma de todas maneras de cómo disminuir, pero en realidad ellos tienen que estar con toda la protección, igual porque igual, como les digo, el paciente todavía sigue expeliendo de los virus por la vía respiratoria, ¿no? Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Jesús Isla, otorrino-laringólogo de la clínica Javier Prado, hablando sobre este tema tan importante de las secuelas de COVID en oído y garganta. Antes de